La Biblia es el libro número uno en todo el mundo, por publicación y también por lectura. Sin embargo, también ha sido controvertido, o por lo menos ha habido muchos detractores, muchos que han puesto objeciones al libro de los libros. Hoy nos acercamos a la Biblia y su mensaje, y también a las dudas que surgen en muchas personas. A los temas complejos que encontramos en la Biblia se acerca Andrés Díaz Russell, autor del libro Objeciones a Jesús y a la Biblia, publicado por la editorial Remar. En esta obra, Andrés Díaz se acerca a asuntos como el dolor, la ciencia, la poligamia, los sacrificios humanos y atrocidades mencionadas en la Biblia y que a menudo causan controversia. Para descubrir más sobre este libro, hablamos con su autor, que nos atiende en esta ocasión vía internet. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por estar aquí. Bueno, tu ámbito de conocimiento y de trabajo es el de las letras, ya que eres intérprete lingüista. ¿Cómo ha sido el reto de escribir un libro en el que abordas también temas relacionados con la ciencia? Bueno, pues podría responder de varias formas a dicha pregunta, ¿no? Te puedes preguntar por qué los científicos empiezan a hablar de teología igualmente. No obstante, desde un punto de vista lingüístico también se puede pensar de la misma forma que los científicos escriben libros para que la gente no científica los pueda leer, pues eso también me da derecho a comentar mi opinión o criticar ciertos aspectos de lo que se considera científico. Desde un punto de vista meramente lingüístico, hay algo que me gustaría resaltar, puesto que hay mucha publicidad para el punto de vista ateo y no se nos da mucha voz a los que tenemos un modelo creacionista. Y es el siguiente. Seguro que cuando estabais en la escuela y dabais las clases de lengua teníais una sección que era análisis de texto. Y ahí hablábamos pues del sujeto, del verbo, de los complementos circunstanciales y todo lo demás. Entonces, desde un punto de vista lingüista, yo puedo explicar por qué me parece que el argumento ateo es incorrecto. En el sentido de que si creemos en un modelo creacionista, es decir, que Dios creó el mundo, los cielos y todo lo que hay, tenemos a un sujeto, tenemos a Dios, que lleva a cabo una acción, el verbo crear. De forma que en ese sentido yo puedo ver dónde estamos, en el universo, ¿vale? Eso no lo puede negar nadie, estamos aquí, tiene que haber una causa para el hecho de que estemos aquí. Entonces yo creo que hay un sujeto que creó, Dios. De hecho, todo está matemáticamente calculado a nivel astronómico, microscópico, todo se puede estudiar matemáticamente. ¿Por qué? Porque hay un diseño. Detrás de ese diseño tiene que haber un creador, un diseñador, ¿no? Desde el punto de vista ateo, ellos cambian el sujeto por un complemento circunstancial, que de por sí, por naturaleza, un complemento circunstancial no puede ser sujeto. Me refiero a lo siguiente. Hemos visto que Dios puede ser sujeto que lleva a cabo la acción de crear. Como dice Génesis 1:1, Dios creó, ¿vale? Pero los ateos desean eliminar el sujeto. Por tanto, solo les queda una alternativa, que ellos llaman el azar, la casualidad. Nos encontramos aquí por pura casualidad. Entonces, una casualidad no puede ser sujeto, no es una entidad animada que pueda llevar a cabo una acción, un verbo. Para no liarnos mucho, pongo un ejemplo muy simple. Yo veo a mi amigo por casualidad. Yo, sujeto, veo, llevo a cabo la acción de ver, por casualidad, a mi amigo. Al quitar el sujeto, yo, los ateos dicen que la casualidad hizo que yo viera a mi amigo. La casualidad no puede ser sujeto, es inanimado, es por puro tema fortuito. Entonces, desde ese punto de vista me parece que el argumento ateo cae por su propio peso, y en tanto que lingüista creo que tengo pues ciertas opiniones que me parecen plausibles para pensar que el argumento ateo no es científico, sino un punto de vista filosófico que tiene como objetivo negar la existencia de Dios. Igual que ellos ponen la fe o su confianza en
estos temas que me parecen incorrectos, yo también tengo la fe de que sí existe un Dios y que Dios está activo y se ha comunicado a través de la palabra, la Biblia, su palabra, con nosotros. Al final parece que todo se trata de fe, tanto si creemos en Dios como si creemos en el azar. Vamos al tema de la fe. Una cuestión fundamental que tratas en tu libro es este mismo, la fe, ya que es por ella que uno puede confiar en lo que dice la Biblia. ¿Cómo respondes a aquellos que no están de acuerdo con la fe o, bueno, el aspecto de la fe cristiana en este caso? Bueno, como he dicho, los ateos ponen la fe en que no hay Dios, ¿vale? Yo pongo la fe en que sí hay un Dios. Entonces, no se trata de si la gente puede estar en contra de fe, todo el mundo tiene fe. Digamos que estás conduciendo y vas a girar una curva cerrada. No puedes ver lo que hay más allá, pero tienes fe de que la persona que esté conduciendo en sentido contrario esté en el carril correcto y tú puedas seguir conduciendo. Estás ejercitando la fe, estás teniendo confianza sabiendo que el código de circulación indica que tú tienes el derecho a pasar por ese carril y que la otra persona va a respetar las normas igualmente. Al igual que cualquier persona que se sienta en una silla tiene fe de que esa silla aguantará su peso, todos tenemos fe. De hecho, en Romanos 12:3b, la Biblia dice que Dios nos ha dado a todos fe. Así que no se trata de que si alguien está en contra de la fe, sino se trata más bien de en qué ponemos la fe. Por ejemplo, un ateo tiene fe en que al morir su alma deja de existir, es el fin de todo y se acabó. ¿Vale? Pero a fin de cuentas, como hemos dicho, es un punto de vista filosófico cuya base para su fe es la creencia de la aniquilación del alma. Yo, en tanto que cristiano, he leído la Biblia, veo que tengo un fundamento sólido sobre el cual puedo basar mi fe, creyendo que hay un Dios, que somos responsables ante Él y que existe un cielo y un infierno, y que una vez que muera, puesto que he confiado en Jesús, he puesto mi fe en Jesús, sé que Él es mi Salvador, le sigo como mi Señor y tengo la esperanza de vida eterna. Están escuchando a Andrés Díaz Russell, estamos dialogando con él, él es autor del libro Objeciones a Jesús y a la Biblia, publicado por la editorial Remar. Estamos hablando de esos aspectos que tratas en tu libro, Andrés, y hablamos de fe y has introducido el concepto de confianza. Y voy a hilar esos dos elementos, fe y confianza, en la Biblia. ¿Por qué la Biblia es un libro confiable? Si es la forma de que Dios se haya comunicado con nosotros, ¿cuáles serían algunos aspectos de manera breve que podrían ayudarnos? Haciendo una lectura superficial de la Biblia, hay ciertos aspectos que pudieran considerarse como incompatibles o contradictorios, es decir, conceptos que son opuestos entre sí. Pero al estudiar la Biblia vemos que no es el caso. La Biblia no contiene errores y tampoco Dios es autor de confusión. Partiendo de esa base, yo he estado indagando toda la Biblia en el sentido de que, aunque no lo entienda todo, tengo suficientes bases o fundamentos para creer que lo que dice es cierto. Y sé que hay una de las mayores objeciones posibles contradicciones que algunos perciben como contradicciones. Y he escrito un artículo de 17 páginas donde voy uno por uno por qué es incorrecto llegar a esa conclusión. Por falta de tiempo no puedo pararme en cada uno de ellos, pero os voy a poner un ejemplo. Una objeción es que Jesús se hizo pasar por el Mesías. Había leído las profecías que se habían escrito cientos de años antes y dijo, las voy a cumplir y por tanto yo soy el Mesías. Podría ser una objeción plausible, en el sentido de que si tienes, por ejemplo, una profecía como Zacarías 9:9, que declara con antelación que el Mesías llegaría montado en un pollino, en un asno, en Jerusalén, pues en ese caso sí, Jesús podría haber leído eso, podría decir, venga, voy a coger un asno, me siento en un asno y voy a Jerusalén. Muy bien, podría ser un autoproclamado Mesías. Ahora bien, hay 300 y pico otras profecías que se cumplen en Jesús, escritas desde miles de años antes de que entrara Jesús en escena, en tanto que encarnado aquí en la tierra.
como tal. Algunas de estas son, por ejemplo, el hecho de que nacería de una virgen, el hecho de que sería de descendencia judía desde que apareció Abraham, que sería de la tribu de Judá, del linaje de David, de la línea mesiánica real, como podemos ver desde que apareció el rey David. Después tenemos los profetas que declaran que nacería en Belén, también otras profecías que todas ellas se cumplen en Jesús. Hemos visto que la profecía de Zacarías 9:9 se podría, entre comillas, manipular. Ahora bien, ¿has escogido tú dónde naciste? ¿Has escogido tú quiénes son tus padres? ¿Has escogido tú cuándo has tenido que nacer? No. De igual manera, Jesús, de ser meramente humano, no podía escoger ni nacer en Belén, ni ser de descendencia hebrea, ni del linaje de David. Todas estas profecías no se pueden de esa forma manipular para dar a entender un mensaje erróneo. Por tanto, al tener 300 y pico solo que se cumplen en Jesús, aparte de las cientos otras que se cumplen en otros aspectos bíblicos, pues tengo suficientes indicios para pensar que lo que dice la Biblia es correcto. Hablamos entonces de la Biblia como un libro confiable. Por supuesto, podemos comentar en otra ocasión todas esas objeciones a la Biblia, pero cambiemos de tema si te parece, aunque es un tema que aparece en la Biblia también, y es la cuestión que abordas en tu libro, que ha sido polémica y ha llevado a muchos a preguntarse y cuestionarse cómo es posible que haya un Dios que permita el sufrimiento. Y ahí podemos partir y acercarnos a tu experiencia personal, empezando por la ceguera, que posiblemente tengas mucho que decir al respecto. Háblanos sobre las experiencias que has vivido y cómo te ayudan a abordar este asunto. Cualquiera que nos pueda escuchar y conocer un poco las circunstancias que te llevaron a no poder ver en estos momentos, pues diría que eso corresponde a un Dios injusto. ¿Y cómo puede ser un Dios injusto? ¿Para ti Dios es injusto? Para nada. De hecho, ¿qué demuestra mi ceguera? ¿Que Dios no existe? No. Vale. La gente que suele decir no existe Dios porque hay sufrimiento, por lo general no suele ser gente que haya experimentado el sufrimiento. Simplemente tiene una posición filosófica donde deciden escapar de la realidad de Dios porque no quieren ser responsables ante Él y buscan hasta cierto punto excusas que podrían ir en la línea de, por ejemplo, si Dios es todopoderoso, pero hay sufrimiento, bien, Dios no es bueno, pero todopoderoso, o si hay sufrimiento en el mundo, Dios es bueno, pero no es todopoderoso porque no puede evitarlo. Estas dos premisas pueden ser plausibles inicialmente, ¿vale? Ahora bien, las personas que están hablando desde un punto de vista donde han experimentado sufrimiento no están viendo este punto de vista desde un tema meramente filosófico, sino experimental, donde han experimentado sufrimiento. Y yo personalmente he pasado por un coma, dolores de cabeza muy severos, he pasado por 2 meningitis, numerosas operaciones, la ceguera. Bueno, no es cuestión de enumerar aquí la lista, me han atropellado 2 veces, bueno, de todo, ¿no? Pero aquí sigo y sigo creyendo en Jesús, que es Dios encarnado, ¿vale? Para mí el sufrimiento no ha demostrado que Dios no exista. De hecho, Dios es lo que me ayuda a mí a seguir adelante. Digamos que yo voy a partir de la premisa que Dios no existe, que es el objetivo de este acercamiento acerca del sufrimiento. ¿Qué es lo que he logrado? ¿He logrado eliminar a Dios? No, Dios es objetivo, no subjetivo. Mi opinión en cuanto a Él no hace que Él varíe, ¿vale? Lo que sí he eliminado es la capacidad que yo tendría de poder superar las dificultades a las que me enfrento debido a que Dios ya no está en la ecuación para proporcionarme su ayuda. De forma que ese principio tampoco es plausible. La gente que está sufriendo, no es para quitar el tema del dolor fuera de la ecuación, es muy real. Pero eso no niega la existencia de Dios. Y de hecho la Biblia habla mucho en contra del sufrimiento. Tienes el libro entero de Job,
que trata de este tema. Y precisamente el sufrimiento no borra la existencia de Dios. El hecho de que hay sufrimiento es porque hay pecado en el mundo. Cuando Dios creó el mundo, los cielos, la tierra, todo, vio que era muy bueno, no había sufrimiento. El sufrimiento entró como resultado del pecado. Entonces, más bien lo que señala para mí la existencia del sufrimiento no es que no existe Dios, sino el hecho de que somos pecadores y que necesitamos a Dios para que nos rescate de nuestro pecado, que nos salve. Por eso envió a Jesús, que también sufrió aquí en la tierra, sufrió la cruz para morir por nuestros pecados, pagar el precio que nosotros merecíamos pagar, entre comillas, pasar por nuestro infierno para que nosotros pudiéramos ir al cielo, ¿no? Entonces, el dolor es existente, no lo podemos negar, pero no vamos a decir por ello que Dios tampoco exista. No se puede negar la existencia de Dios debido a esto. Y además Dios vino a este mundo sabiendo cómo era este mundo para rescatarnos, gracias a Él. Y gracias porque a veces utiliza las experiencias del dolor para llamarnos hacia Él. Cuando tú tienes a gente que niega la existencia de Dios, pasando por sufrimiento, de repente su punto de vista no es tan claro. Como lo dijo una vez un soldado, no hay ateos en las trincheras. Cuando tú te encuentras en esa situación, de repente la pregunta de si no existe Dios, porque el sufrimiento deja de tener muy poco valor. Un tema importante sin duda, visto y experimentado de primera mano. Estamos dialogando con Andrés Díaz Russell, autor de Objeciones a Jesús y a la Biblia. Hablemos de la cultura predominante en nuestros días, en la actualidad, el nuevo ateísmo y la cultura posmoderna. De alguna manera se están imponiendo de manera predominante en la sociedad. ¿Cómo abordas el tema del posmodernismo en el libro? Pues sí, es cierto, esa es la cultura en la que nos encontramos actualmente. Se da mucha publicidad a esa perspectiva o cosmovisión. Como tal, no me parece correcta por varios aspectos, tanto por lo que veo y experimento yo en mi trabajo, en tanto que intérprete, como un fundamento filosófico que me parece un patinazo intelectual bastante severo. Los dos puntos son los siguientes. Cuando tú tienes una persona con una cultura postmodernista, que tiene una visión del mundo relativista, es decir, lo que a ti te vale está muy bien, lo que a mí me vale está muy bien. No hay absolutos, ¿no? No hay absolutos, cae en un dilema bastante fuerte. Cuando estoy interpretando para la policía, las salas de urgencia, y te encuentras con víctimas de violencia de género, asesinatos, heridas de bala, te encuentras de todo. Una persona relativista me gustaría ver cómo respondería a si eso está mal o no. Porque si no hay absolutos, ¿vale? Yo estuve interpretando para ese español que degollaron hace unos años aquí en Bournemouth. No sé si os sonará al haberlo leído o escuchado en las noticias. Yo fui el intérprete de los testigos. Me avisaron que era asesinato, no sabía lo que me iba a encontrar cuando llegué allí. ¿Qué diría un relativista? ¿Que no hay valores absolutos? ¿Que eso no está mal? ¿Puedo ser yo un nazi, racista y golpear a gente? ¿O puedo ser un terrorista y ir matando a gente? Dígame un posmodernista que no hay valores absolutos. Nuestra propia conciencia muestra que sí hay valores absolutos y precisamente quien los ha puesto ahí es Dios. Para mí, el posmodernismo, simplemente por lo que estoy describiendo, no tiene una posible versión que pueda ser compatible con la realidad. La realidad es exterior a nosotros, no es subjetiva. Lo que nosotros pensemos de ella no varía la realidad, ¿vale? Entonces, eso es desde el punto experimental, donde yo veo, donde sí hay valores absolutos. Pero, como dije también, hay un patinazo intelectual impresionante con el posmodernismo o el relativismo. Y lo voy a experimentar o ilustrar con un ejemplo muy claro. Digamos que tenemos a un hindú que cree en lo que es la reencarnación, ¿vale? Si una persona come y come y come, cuando nazca de nuevo, pues será un cerdo o lo que sea, ¿no? Eso es lo que cree un hindú. Tienes a un ateo,
que cree que cuando muera, pues su alma deja de existir. Es la aniquilación del alma, ¿vale? Y tienes un cristiano que cree que al morir, como dice en Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una vez y que después de esto viene el juicio, que somos responsables ante Dios. Y si no tenemos a Jesús como Salvador, nos encontraremos ante Él como juez, ¿vale? Entonces tenemos tres visiones diferentes: el hinduista, el ateo y el cristiano. El posmodernismo diría, eso está bien para el hindú, eso está bien para el ateo y eso está bien para el cristiano, todo es válido. Pero ahora pensemos un poco más. Si el hindú tiene razón, cuando yo muera, independientemente de si soy cristiano o ateo, seré reencarnado. Si el ateo tiene razón, independientemente de si soy hindú o cristiano, nuestro alma deja de existir. Si soy cristiano, independientemente de si soy hindú o ateo, yo tendré que ser responsable ante Dios. El posmodernismo no puede decir que las tres cosas sean correctas. Intelectualmente, el argumento posmodernista relativista cae por su propio peso. No se puede defender una postura posmodernista, y cuando considera las opciones, un hindú puede ser reencarnado hasta finalmente llegar al nirvana. Un ateo, ¿vale? Deja de sufrir, no hay nada, se acabó la vida, punto. Pero si el que tiene razón es el cristiano, las consecuencias son eternas porque hay un cielo y un infierno. Y me duele pensar que alguien va a decidir algo erróneo basándose en un punto de vista intelectual falso. Y por eso escribo este libro, para que la gente sea consciente de que sí hay un cielo, hay un infierno, y que nuestra estancia eterna en uno u otro lado depende de si conocemos a Jesús como Señor y Salvador. Es un reto vivir en una sociedad posmodernista y no todos serán aspectos negativos, ya que en este ambiente en el que nos ha tocado vivir, aparte de la razón, pues también se le da mucha importancia a la experiencia. Y ahí es donde podemos diferenciar religión de relación con Dios, con tu propia experiencia de fe en Jesús en medio de las circunstancias que has vivido. ¿Qué podemos decir en cuanto a una fe que es viva, que transforma vidas, y también en cuanto a la Biblia, que es un argumento no solamente su carácter único o esa línea conductora a través de toda la Biblia sin contradicción o su historicidad, pero también es el único libro que cambia vidas, que ha cambiado vidas, que personas han muerto por él, pero que ha seguido y ha seguido transformando vidas. Esto es importante en la sociedad que nos ha tocado vivir, posmodernista, la experiencia. Muy cierto, y también hay que tener cuidado porque se puede hacer del cristianismo una religión, que esto también es algo que ocurre actualmente. O sea, no se trata de el cristianismo versus todo lo demás, sino el hecho de que yo no tengo una religión como tal. Una religión simplemente cambia lo externo, limpia lo exterior, en el sentido de que te enseña a ser una buena persona y muy bien, eso está muy bien. Pero la diferencia en cuanto a cristianismo y la Biblia se refiere es que te cambia por dentro. Te das cuenta, reconoces que eres pecador, que has hecho algo que ofende a Dios, que Dios es pulcro, justo, perfecto, hasta el punto de que la Biblia dice que sus ojos no pueden contemplar el pecado, que castigará el mal, porque si no, no sería un Dios justo. La justicia de Dios implica que hay un infierno, no porque quiera castigarnos, sino porque nosotros somos pecadores. Pero Dios nos ama y como no quiere que acabemos allí, nos da la oportunidad a través de la Biblia, donde nos da los avisos de que soy justo, existe un infierno, pero os amo tanto que voy a ir yo mismo en persona en Jesús, voy a morir porque vosotros merecéis morir, voy a morir en vuestro lugar para que vosotros podáis ser salvos. Si confiáis en mí, no en buenas obras, sacramentos, religión, ritos, ceremonias, no, sino en la actividad que llevó a cabo Jesús en la cruz para poder perdonarnos y traernos la paz con ese Dios cuya justicia habrá sido satisfecha debido a que Jesús pagó por nuestros pecados, lo que nos autoriza a nosotros que confiamos en Él a decir: sí, Señor, soy pecador, lo reconozco, me aparto del pecado, creo en ti, confío en ti, sálvame,
cámbiame. Y esa es la diferencia. La religión hace eso. Eso es un cambio interior, no exterior. Así que gracias a Dios por su palabra, por sus advertencias y por la obra finalizada en la cruz que nos trae salvación a todos los que confiamos en Él. Gracias, Andrés Díaz Russell, autor del libro Objeciones a Jesús y a la Biblia, publicado por la editorial Remar. Una última pregunta. El centro del libro es presentar argumentos favorables a la creencia en Jesús, hablar del personaje como tal. ¿Qué le dirías a alguien que quizás dice, me gustaría creer en Jesús, pero no puedo, me gustaría tener tu fe, pero no la tengo? Tus últimas palabras para nuestros oyentes. Pues en ese sentido, una persona puede partir de ahí desde un punto de vista sincero, ¿vale? Y yo les respeto. Ahora bien, pensemos un poquito más detenidamente en cuanto a lo que acaban de decir. ¿No pueden creer? O voy a preguntar, ¿no quieren creer? La gente que no quiere creer es porque tiene que reconocer que es pecador, que hay un infierno y que necesita salvación. Eso es un mensaje fuerte que ofende a la gente y por eso se niegan a recibir ese mensaje. Cuando dicen no puedo, si estás partiendo de esa premisa que no puedes intelectualmente entender esto, tampoco puede ser defensible esta postura por un motivo. Si una persona te miente, entonces tú tienes base o fundamento para poner en tela de juicio lo que él o ella te haya dicho, ¿vale? Porque ha roto tu confianza. Mientras que si tú tienes a alguien que nunca te ha mentido y que todo lo que te ha dicho es cierto, no tienes base para quitar tu confianza de lo que te esté diciendo dicha persona. La Biblia y Jesús hablaron la verdad. De hecho, hay numerosos pasajes en la Biblia donde Dios mismo, en Jesús, pregunta a la gente que no cree en Él, señala el pecado. Si no, dime por qué me pegas. Cuando le estaban juzgando, le golpearon, pero no encontraron base para poder defender el haberle golpeado. No encontraron base para decir que había mentido. No encontraron base para negar lo que había hecho Jesús. Sanó a gente. No negaron la sanación. No podían. Era obvio. Estaban ahí delante los que habían sido sanos. Lo único que se les ocurría decir es, venid en otro día que no sea el sábado. ¿Vale? Vaya chorrada. Estaba la evidencia delante de ellos. O intentaban atribuir esa sanación a Belcebú o a Satanás. Porque no podían negar la sanación. Lo que estaban negando era de dónde venía el poder. Entonces, no tenían base para creer lo contrario. Lo que decía Jesús era verdad. Y Jesús les advirtió muy claramente. Si yo soy y estoy haciendo estas cosas por el poder de Satanás, Satanás está dividido contra sí mismo. Él caerá. Pero si estoy haciendo esto porque el Señor está aquí con vosotros, el reino de Dios ha venido a vosotros. Y si seguimos sin creer en Jesús, la Biblia llama eso el pecado imperdonable. Dios quiere salvarnos, nos da las evidencias, pero no nos obliga a creer en Él. Si nosotros, a pesar de lo que hay ahí, decidimos no poner nuestra confianza en Dios, Jesús nos respeta y nos dice, vuestro pecado permanece. No quiero que nadie acabe en el infierno, quiero que todos sean salvos. Dios dio un camino, ese camino es Jesús. Si no tienes fundamentos sólidos para demostrar que Dios a Jesús y Jesús han mentido, en ese caso, ¿por qué no confías? Tu destino de tu alma eterno está en juego. Piensa muy seriamente en lo que dices. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y hay palabras de esperanza. Él mismo dijo a sus discípulos, voy a preparar un lugar para vosotros. Así que palabras de esperanza, pero también una realidad ante la cual tenemos que tomar una decisión, porque hay mucho en juego. Desde esta entrevista animamos a nuestros oyentes a buscar en ese personaje de Jesús, buscar en la Biblia y plantearnos quién fue realmente Jesús. ¿Fue quien dijo ser? Pues ahí está el reto para cada uno. Muchas gracias, Andrés. Hablaremos en otras ocasiones. Andrés Díaz Russell, autor del libro Objeciones a Jesús y a la Biblia, publicado por la
editorial Remar. Quizás una última pregunta que me surge desde la invidencia, desde la ceguera, la labor práctica, el día a día de gestar este libro, de realizar, escribir este libro. ¿Cómo ha sido? Bueno, pues hubo gente que me animó a escribir un artículo inicialmente, el artículo de la ciencia, y poco a poco pues estuve indagando en ese tema y en otros. Según estaba estudiando la Biblia, poco a poco iba montando un puzzle un poco más considerable que un solo artículo, y al final dije, pues mira, lo divido en capítulos. Pues nada, ahí está, y que el Señor lo use como quiera, ¿no? Ahí está una pequeña contribución, y espero que os guste el libro y se pueda utilizar para responder a preguntas sinceras que gente se hace en cuanto a la Biblia y a Jesús, ¿no? Que son preguntas que, como digo, son muy respetables y tal, pero que no quiero que se queden sin respuestas. Espero que este libro pues pueda aportar una visión que cuadra con la realidad y que como resultado de ello se apunte a la Biblia y que la gente crea en Dios, que Jesús murió por ellos y que ellos también pueden ser salvos, escapar del infierno y pasar la eternidad con Dios, que ese es el objetivo final de este libro. Así que gracias a Remar por la oportunidad que me han dado de poder presentar este libro, y gracias a vosotros por poder hablar con vosotros en cuanto a yo aquí. Muchas gracias, Andrés Díaz Russell. Ya lo saben, el libro Objeciones a Jesús y a la Biblia.